¿En el fútbol chileno hay negocio o no hay negocio? O sea, hay clubes que han hecho negocio. Los que ganan más dinero son los jugadores, los entrenadores, los representantes. Hay un grupo de clubes que está en esto por negocio, pero no los maneja la pasión por el club y la identificación con eso. Cruzado tiene más de 80 años de historia, 25 copas, pero en el 10% de su historia, que han sido tu presidencia, han tenido 10 copas, que equivalen al 40% del total. En un club, ¿la utilidad son las copas? En nuestra misión es lograr éxitos deportivos, o sea, eso es lo que buscamos. Que el fútbol es de un nivel de adrenalina y de pasión, pero además de lunes a domingo. ¿La familia alguna vez te ha dicho, esto no vale la pena, por favor no continúes con Sí, esto? por supuesto que sí. Importante tu opinión en relación a las casas de apuestas y los auspicios que tienen los equipos de fútbol. ¿Son futboleros ustedes o no? No. Nada. Pero eso es una fortuna. Mira, lo único bueno que no, porque hoy día me tienen podridos los chunchos que están como, pero así en éxtasis. Es que ya están. Entonces la yo están tengo todos mis rompiendo. chats y como yo estoy, la gente yo sé que escribe en esos chats sabiendo que estoy yo, porque le gusta como, El picaneo. Sí. como picanearme. Digo, hasta en el chat del colegio de mi hija, así, unos compadres que nunca había escuchado, grande la U. Yo dije, ¿cómo se nota que ya en 5 años sin jugar Copa Internacional? Hoy te vaya a reír. Jugaron bien ayer, jugaron bien la verdad. Jugaron bien. mérito, pero- No, esta conversación es para los que les gusta la Católica. Yo no puedo decir que soy fanático, pero ese es mi equipo. Fui socio en algún minuto. Conocer a Juan Tagle, pero tratamos de buscar información tuya en la vida personal. Hablamos con un socio nuestro que fue procurador tuyo en aquellos serio? años. ¿Quién? Sí, el Sebastián Sebastián Esquella. Ah, mira. Sebastián Esquella. Mira, qué bueno eso que digas, porque yo en parte acepto este tipo de invitaciones porque necesito, yo sigo trabajando de abogado y mi labor principal sigue siendo de abogado en el Estudio Prieto. Y mis socios han tenido una paciencia increíble de aguantarme esto ya 9 años de 9. presidente cruzado y 16 de director, porque partí el año 2010. Y yo sigo intensamente trabajando de abogado, pero hay mucha gente que como me ven mucho en la prensa por el fútbol, creen que ya no trabajo de abogado. Po. ¿Ah? Y dice que... Te bajan los Entonces clientes yo tengo que por el lado andar, de los abogados. transmitiéndole a la gente que yo Toda la sigo razón. trabajando de abogado y que voy a seguir trabajando de abogado y que probablemente mi periodo de presidente se va a terminar en algún momento, ya llevo 9 años y si me sigue gustando de abogado, o sea, yo me entretengo con mi profesión, estoy súper metido en mi estudio, así que también siempre digo, igual como le dije a Andrés Benítez cuando fui, tenéis que preguntarme algo también de... No, acá aunque nosotros- aunque acá- sea más aburrido, No, No, te da vamos, aburrido. vamos. No, también no. tengo que hablar No, algo si aquí de abogado. vamos a hablar de algunas cosas del fútbol, pero ni los dos son no somos expertos, así que vamos una conversación un poco más Cuando abierta. yo le digo una receta, cuando voy a entrevistas de fútbol, este botón se abre, el fútbol va a ser abierto. Pura pasión. Y de abogado es botón cerrado. El otro día mis amigos me molestaban porque yo decía, tengo una cena, y me decía, ya estás hablando como futbolero, me decía, tengo una cena, ¿de dónde sacaste una cena? No se dice cena en el fútbol, po. weón. ¿Ah? Pero ¿Cuál es? ¿cómo se vive la pasión y el equilibrio en Es la difícil. familia? ¿Cómo se viven los equilibrios con Es tanta difícil pasión? porque el fútbol es efectivamente un nivel de adrenalina y de pasión, pero además de lunes a domingo. O sea, y todos los fines de semana. Yo siempre digo a la gente cuando trabajan toda la industria, no existe, creo yo, tal vez algún otro espectáculo, pero una industria donde te miden domingo a domingo. ¿Ah? O sea, el domingo te va mal, eres un desastre. Así es. ¿Ah? Y te matan en la red. Después ganaste partido y dicen, oh, qué bueno. Te aman. Entonces, es primero una cosa, una montaña rusa. Y segundo, otro aspecto relevante es que solo sirve ser primero, solo sirve ser campeón. Nosotros unos años que nos costó ser campeón y éramos segundos, nos mataron los segundones. ¿Ah? Y tú decís, oye, en cualquier negocio, si un negocio de ustedes fueran Ser los segundo, segundos del mercado, puta, Una maravilloso, te Claro. felicitan. Acá eres segundo, parece que era mejor ser séptimo que ser segundo. Claro, porque que ser no te segundo- hubiesen visto. ¿Ah? Que hubiese estado al final de la tabla. Claro, que nadie se preocupara de ti, pero es justo, llegaste a la final y perdiste la final. Y eso es lo peor. Entonces tiene esas características. Y tercero, que tiene un nivel de pasión donde es increíble que yo veo gente en el fútbol que pierde toda su racionalidad. Yo le digo, ojalá si tú condujeras tus negocios como tú pretendes que nosotros conduzcamos la Católica, donde traigamos jugadores por cualquier precio, que echemos a un técnico de un día para otro porque anduvo mal, que cambiemos todo el plantel, si no resiste el presupuesto, no resiste ni una planificación. Y me toco con gente, como digo, que son gerentes generales de empresas, abogados, y tú decís, un nivel de irracionalidad, incluso en las redes, así, gente que tú lo ves escribir en las redes, así, cuando perdemos un partido, la hora siguiente del partido,
mejor ni entrar, porque tuvimos con unas personas que yo conozco y digo, pero este es el mismo que No. el Increíble. CFO de tal empresa y está escribiendo, pero así enajenado. ¿Ah? Entonces es complejo. ¿Qué es lo que hace que esa racionalidad se pierda en el fútbol? Porque me da la impresión que yo creo que hay otros aspectos en la vida donde también se puede perder, pero me da la impresión que en el fútbol Mira, yo tengo es una un teoría caso bien que extremo. sí, es más extremo, pero exacerbado. Una vez más la culpa para mí la tienen las redes sociales. Ah, mira. Como en muchos otros problemas bastante más graves, como que está teniendo efecto las redes sociales. Pero el fútbol además se ha exacerbado por el nivel de burla, de aplastar al otro, Mm. de que antes tú perdías, ya, tu equipo perdía. Te molestaban en el colegio, tus compañeros del otro equipo, llegabas a tu casa, estabas tranquilo, igual que con el tema del bullying. Te hacían bullying en el colegio, pero llegabas a la casa y ya tenías tu lugar, digamos, protegido. Ahora el nivel de, no sé, de matonaje, de persecución, de burla, de querer mostrarse, es todo exacerbado. ¿Ya? Y realmente uno es, a ver, eso es lo lindo que tiene el fútbol, si por eso yo estoy aquí, si no estuviera solo con esta análisis, no, pero hay mucha gente que su vida, su alegría de las importantes, no la única, pero importante es ver a su equipo, seguirlo el fin de semana, eh, sentirse identificado con eso, sentirse identificado con los otros que lo siguen. Eso genera un nivel, y como tiene esto de semana a semana, es algo que no para, o sea, no para. Entonces, son pocas cosas las que generan esa pasión, el deporte en general, pero el fútbol genera eso exacerbado, como digo, por esta hiperconectividad, con esta hiper presencia de los medios, con todo lo que rodea, tema permanente en las redes sociales, tema permanente en las oficinas, tema permanente en los asados de amigos. Mira, si Entonces, las cifras son relevantes, en las noticias, el 25% del noticiero se habla de deporte. Y el 50% del deporte es fútbol. Estamos hablando que aproximadamente el 12% del consumo que nosotros tenemos de noticias es fútbol. sí. Tú te metes a las noticias en los portales y la mitad del portal tú vas a ver personas jugando a la pelota. Es fútbol, fútbol, fútbol. Al que no le guste tiene que avanzar, scrollear para llegar a otras noticias. Pero No, y como está el algoritmo, imagínate lo que es solo no, fútbol. Solo fútbol. ¿Cómo llegaste a esto, Juan? Porque al final me imagino que es desgastante. Sí. En algunos casos te trae muchas alegrías, pero en otros casos, cuando no sales primero, como dijiste antes, No, trae mucho sufrimiento también. es un sufrimiento esta cuestión. Es como una especie de, no sé, uno está condenado a esto por su pasión. Y yo llegué, la verdad que siempre fui hincha, fanático de la Católica, de ir siempre al estadio, pero no tenía ni una conexión con el mundo dirigencial. No tenía ni familia, ni porque hay mucho en el fútbol, mucho esto de que se hereda, de que en el caso no, mi papá le gustaba el fútbol, pero no era fanático, mucho menos de lo que era, de lo que siempre fui yo. Yo tenía un hermano, o sea, tengo un hermano, mi hermano José, somos 9 hermanos nosotros. Pero los más fanáticos del fútbol, de seguir en la Católica, éramos los dos últimos. José, que es el noveno, yo soy el octavo. Y con él íbamos mucho al estadio, siempre con esa época, antes incluso de inaugurar San Carlos, íbamos a Santa Laura, al Nacional. Pero siempre como hincha, la verdad que. Y tenía como un deseo, así, ganas siempre tenía que ganas de poder participar, de estar adentro de esto. Aportar. De aportar, de vivir la interna, de entender cómo se maneja. ¿Porque eras crítico también de alguna Sí, gestión? bueno, como siempre, como todo hincha, cuando el equipo le andaba mal, criticaba, pero sí, mira, una cosa sí que me distingue de otro hincha en la Católica bastante. Siempre he sido de apoyar a los jugadores, y no de ir a criticar a los jugadores, ni en el estadio, ni ahora en las redes, incluso no siendo hincha, porque siento que no aportan nada, están matando jugadores. Pero hay hinchas de la Católica que van al estadio y que se dedican todo el partido A reventar. a putear a un jugador de su equipo. Yo eso nunca lo entendí. Yo sí era más de ir al estadio y criticar a los árbitros. Sí me gusta, eso sí, me paraba al lado en Santa Laura, me paraba en la reja, donde está en línea, iba Ande, ahí se paraba en línea y lo iba siguiendo durante el partido. A mosquearlo. Comiéndole la oreja ahí para que. Pero digo, siempre fui hincha. Tuve algunos intentos de acercarme a la dirigencia católica, algunos épocas conocía a Felipe Achondo en esa época, que yo lo conocí bastante. Hubo una idea de meterme en alguna comisión por ahí del fútbol formativo, no resultó. Y en eso llegó la apertura a la bolsa de Cruzado. Eso fue el año 2009. Ustedes saben que por ley se obligó a los clubes a convertirse o en fondos profesionales, o en fondos de inversión, o en sociedades anónimas, como fruto de la quiebra de la U y de Colo-Colo.
En el caso de la Católica no fue fruto de una quiebra, sino que fue fruto de cumplimiento de una ley, y además de que el club deportivo tenía la rama de fútbol profesional, era como un animal totalmente distinto al resto. Entonces, algunas veces se comía todos los recursos, a veces todas sus ganancias iban era una cosa que, entonces el club deportivo hizo una cosa muy ordenada, y el 2009 se abrió la bolsa, y cosas de realmente de estar en el lugar correcto, estar con las personas correctas. Yo a partir del año 2007 me tocó trabajar mucho para el Grupo Sayé en la compra de supermercados. Supimos. Ese me gusta. Tuve casi más de 50 adquisiciones de supermercados, éramos abogados nosotros del Grupo Sayé, la compra de Unimark primero en el 2007 después. Y en esas adquisiciones, una de ellas, de las adquisiciones, era unos supermercados que se llamaban Costa Sol creo que estaban en Las Brisas, en Zapallar, y uno de los dueños de esos supermercados era Felipe Ditborn. Yo lo menciono porque siempre he dicho que él es el culpable de que esté en esto. Él era mi contraparte, o sea, era uno de los vendedores. Felipe Ditborn, además, su hijo jugaba en la Católica, Santiago Ditborn, en esa época jugaba. Y él había comprado acciones en esta apertura de Cruzado. Había comprado un paquete, digamos, no daba para elegir por sí solo un director, pero era. Y conversando un día entre medio de estas negociaciones me dice, mira, tengo estas acciones. Esto tiene que haber sido tipo diciembre del 2009. Me dice, yo tengo que ver a quién apenas apoyo para el directorio. Y como él hablamos tanto y se da cuenta de lo que me gustaba el fútbol, me gustaba la Católica, y mi mamá me conoció profesionalmente, me dijo, ¿y a ti no te interesaría? Dije, para mí sería un sueño entrar al directorio Cruzado, o sea, como que es lo máximo que alguien me podría ofrecer. Ya, pues me dijo, cuenta con las mías y ve tú si te consigue el resto. Y ahí partí una campaña de recolección de apoyo entre distintos accionistas. Me empecé a averiguar, yo tengo un montón de amigos, tengo familia grande, estoy en el mundo un poco de los negocios, así que tenía como tener esa información. También hablé con la gente del club deportivo, también me vieron con buenos ojos mi llegada, y así fue como llegué en abril del 2010 al directorio. Mira, también hay una coyuntura que es importante, creo yo, y lo reconozco, es que el 2010 parte el gobierno de Piñera, con Piñera 1. Sí. Y en el directorio de Cruzados, cuando se armó en septiembre, octubre del 2009, habían varios que fueron al gobierno. Que fue el ministro, uno de Obras Públicas. O sea, Alfredo Moreno, Cristóbal Lira, Felipe Larraín, esos tres, por ejemplo, te puedo nombrar que están en el directorio y que probablemente habrían entrado al directorio. Entonces se produjo un espacio también. Tienen que salir, obviamente. Se produjo un espacio y listo, pues ahí entré yo, nunca pensando que iba a ser presidente. O sea, yo, director, ya con eso, feliz. Más que suficiente. Y así fue, pues ahí partí de mi carrera de director y ya después. Increíble. Mi suegro dice que lo lindo de los milagros es que a veces suceden. Así es. Y yo creo que es un poco eso. No, yo, o sea, para ti celebré. fue un sueño de Sí, toda la un vida. sueño, y además fue una elección reñida porque había más candidatos que puestos, digamos. Y hasta el día de la votación yo no sabía si salía elegido director. O sea, fue una especie de campaña. Y varias de las otras reelecciones, yo tengo acciones, pero tampoco tengo para que por mí mismo pueda ser elegido. Entonces cada elección, incluso la que viene ahora, que vienen 2 semanas más. Cada 3 años, ¿no? Cada 3 años. Pero además ha sido más de cada 3 años, porque de acuerdo a la ley, cuando renuncia un director, en la próxima junta ordinaria hay que renovar todo el directorio. Entonces han habido periodos que han sido más cortos de 3 años. Además hemos hecho aumentos de capital entre medio que han variado un poco la composición accionaria, así que ahora, sobre todo, por ejemplo, ahora cambió bastante, porque estamos terminando un proceso de aumento de capital. ¿Por el tema del estadio? Claro, hicimos 2 aumentos de capital para financiar el estadio. Y entonces eso hace variar el mapa político. Y pese a todo esto que decimos del desgaste que tiene, siempre hay interesado en entrar yo lo asimilo un poco a la política. Yo diría que, gente quiere yo diría estar que ahí, es igual. es desgastador, mata a las familias, de repente produce un desgaste tremendo, uno pierde amigos peleando de fútbol, la familia se resiente, pero nadie quiere salir. En la política tú ves que los que están ahí, nadie quiere salir. Antes de seguir con este capítulo, te dejo invitadísimo a ver nuestra plataforma somosrentable.com, el primer crowdfunding inmobiliario donde puedes invertir desde los 15 millones de pesos, donde nosotros coinvertimos en cada uno de los proyectos inmobiliarios que hay en la plataforma y donde desarrollamos proyectos propios. Te invitamos a sacarle mayor rentabilidad a tus ahorros a través de nuestra plataforma. Te esperamos en somosrentable.com y seguimos con este capítulo. ¿Por qué? ¿Por qué no se quieren salir? ¿Por qué a pesar de todas las pérdidas, tú nombraste, se deprime la familia, se pierden amigos, se están generando discusiones constantemente, gana el equipo contrario y te van a ir a huevar a ti? ¿Por qué se sigue esto? A ver, primero,
sin duda que tiene muchos aspectos que son muy atractivos. O sea, estar en un proyecto colectivo con metas importantes, como en el caso nuestro, primero lograr tener logros deportivos y ahora un logro tan grande como el estadio una pasión, una motivación muy grande. Y además, en el ambiente que siempre se ha desarrollado Cruzado, de mucha colaboración, de mucho apoyo, sin peleas internas. Ahora último en el estadio hemos tenido así algunos sus conflictos porque es desgastador un proyecto como ese, pero en general es muy entretenido estar eso. Después, estar en temas que generan un nivel de exposición a los que le gusta la adrenalina y estar es siempre divertido. O sea, obviamente tiene ese atractivo y hay que reconocerlo que de donde yo voy, la gente quiere preguntarme por el equipo, preguntarme por el estadio. O sea, te convierte en una especie de Sí. celebridad Claro. que por algo eso en Te la da fama. historia da Es fama. fama y a la gente la atrae. A veces que uno no quisiera nada de eso. Es agotador. Yo te digo que hoy por hoy, mi mejor fin de semana, si tú me dices cuál es el fin de semana soñado, es que la Católica juegue el jueves o el viernes, gane, y tener por delante el sábado y domingo sin partido, libre y poder disfrutar de la familia, la señora, los amigos, habiendo ganado, eso sí. Porque si eso mismo es habiendo perdido, es un Estáis fin de deprimido. semana miserable. Estáis O sea, en ese caso prefiero que hubiera perdido el domingo y no haber matado el fin de semana, pero así se vive. ¿En la familia alguna vez te ha dicho, esto no vale la pena, por favor no continúes con Sí, esto? por supuesto que sí. ¿Qué te dice tu señora? No, me dice, ya, pues, ya, pues. ¿Hasta cuándo? Ya, pues? ¿Hasta cuándo? ¿Y qué le decís tú? Y cuando por ahí me dicen, porque varias veces me han formalmente solicitado de que postule a la NFP, ahí me dice, ahí sí que no. Ahí sí que ya, solito. Oh. ¿Y Solito. te has visto tentado de ser parte de la NFP? No, o sea, es interesante un desarrollo, porque sobre todo el fútbol chileno está deprimido y uno dice, dan ganas de hacer cosas. Pero la verdad que el nivel de desgaste ahí, como que todo el mundo que conoce un poco el tema y los que me quieren, me dicen, Juan, por favor no se te ocurra, porque ahí, a diferencia de lo que decía de Cruzado, ahí no cuentas con una red de apoyo grande. O sea, ahí te quieren acuchillar probablemente. Está complicado el fútbol chileno. ¿Es oscuro esos ambientes? Yo no sé si oscuro, pero sí en el fútbol chileno hoy yo diría que hay dos grandes fuerzas. Que no es que una sea, o sea, yo creo que una le hace mejor al fútbol, pero no es que la otra sea mala. Simplemente que hay un grupo de clubes que está en esto por negocio. Y que está dirigido por gente que no tiene una conexión especial con el club, sino que incluso muchos argentinos que han comprado clubes y que quieren desarrollar un proyecto deportivo, que a veces hacen, o sea, no a veces, hacen cosas buenas, hacen inversiones, pero no los maneja la pasión por el club y la identificación con eso. Entonces ahí conviven hoy en el fútbol esos dos mundos que cuesta hacerlos conversar. O sea, en Cruzado, todos los que estamos ahí somos porque estamos hinchas de Católica, porque nos gusta el club. Nadie entró ahí así como para ganar plata. De hecho, Cruzado no ha repartido nunca un dividendo. Y lo que quieren es que crezca el club, que sea sostenible, tener una buena inversión. O sea, nadie quiere perder dinero, pero no es lo que los motiva, no es su driver. Y hay otros que los motiva eso. Y yo, imagínate que voy a estar en contra. Si como abogado apoyo a empresarios en todo tipo de negocio porque no estaría en contra de eso. Pero hay una diferencia. Y entonces las motivaciones son distintas. La mirada quizás es más de corto plazo, es más del negocio más rápido, de obtener la rentabilidad. Y entonces ahí dirigir ese conjunto donde hay como dos agendas tan distintas se me hace difícil. Y en ese sentido, en el fútbol chileno, a tu criterio, ¿hay negocio o no hay negocio? O sea, hay clubes que han hecho negocio. A ver, pero yo diría que en el fútbol esto pasa, creo que pasa un poco pero a nivel mundial, los que ganan más dinero son los jugadores, los entrenadores, los representantes. Esos normalmente son los que ganan dinero, por supuesto los jugadores que logran el éxito, digamos. Y después a nivel de lo que es dirigir o ser propietario de un club, hay algunos que logran negocio, pero hay clubes muy grandes que no ganan dinero. O sea, uno dice, Barcelona, no ganan. ¿Barcelona no gana dinero? Porque invierten, o sea, Claro. más o menos, punto que tienen ingresos por 1.000 millones de euros y gastan 1.000 millones de euros. Entonces, pero hay otros sí que han logrado un modelo de negocio mediante, normalmente, además, en el caso de Chile, asociados a representantes de jugadores que son dueños de clubes. O sea, tienen el negocio doble.
y de alguna manera usan el club como una vitrina de exhibición de sus jugadores o para atraer jugadores que están de repente en un mal momento para poder revalorizarlo. Y entonces ese negocio conjunto de representante y dueño del club, yo creo que algunos sí ganan bastante dinero. ¿Ah? Pero también hay un tema ahí en ese mundo que es complejo, que es la poca transparencia en la propiedad de los clubes. Es un problema que tiene nuestro fútbol, que yo creo que le impide el crecimiento, y que yo preferiría, no está prohibido hoy, aunque hay un proyecto de ley que busca prohibirlo, pero hoy no está prohibido a un representante ser dueño de un club. Lo que está prohibido sí que un representante tenga 2 clubes en la misma categoría. Y ahí en ese tema hay poca transparencia. Hay poca transparencia y ahí se dice, no, este club está asociado a esto, pero no está claro. Entonces, eso yo creo que ha sido un freno y en ese sentido creo que una ley que lo regule al menos me parece importante. Porque al final, y se escucha a veces decir que los representantes muchas veces mueven a los clubes. Entonces, ¿cómo tú has vivido ese equilibrio que los representantes efectivamente ven y junto a los jugadores, tú lo dijiste, son los que más han ganado plata, y al mismo tiempo toda la parte de la dirección del club? ¿Cómo se genera esa relación para que funcione en pos del club al final? Mira, aprovecho tu pregunta porque nosotros, es increíble cómo se instalan fake news en el fútbol. A nosotros nos han colgado un par de fake news que yo por más que repito y lo voy a volver a repetir aquí, que son falsas, que no tienen ningún sustento, la gente las instala. A nosotros nos dicen que hay un representante, que es el representante que es el más importante en Chile, el más grande, el líder total en el mercado, que es Fernando Felicevich. Él tiene los mejores jugadores y los mejores jugadores lo buscan a él. Esa es la verdad. Por supuesto, el resto de los representantes le tiene muy mala porque muchos jugadores se van de uno para irse con él. Y por lo mismo, obviamente, nosotros tenemos muchos jugadores que los tiene Fernando Felicevich. Pero de ahí algunos lo han convertido en que Felicevich maneja Católica. ¿Ah? Y que él más o menos decide qué jugadores van, qué jugadores no van, y que si un jugador bueno no es de él, no va a jugar. Y eso se lo instalan. Y no hay manera de sacarlo. Porque hoy por hoy te enfrentas a algunos personajes que tienen un gran nivel de exposición, que están permanentemente hablando, escribiendo, con programas digitales, y que no, que Felice maneja Católica, listo. O sea, en el fondo el que dice eso, dice que o yo, los directores somos corruptos, o somos unos pelotudos porque nos maneja. Y la verdad es que en el caso nuestro es absolutamente falso. O sea, nosotros sí tenemos mucha relación con Felicevich, por supuesto. Porque es un buen proveedor de porque representa jugadores. Exacto. Y los jugadores, salvo escasísimos casos, se manejan con representantes. O sea, nosotros nunca negociamos un contrato. Y al final es mejor, porque el jugador, tú no querías estar discutiendo el día martes su sueldo y después el sábado en el camarín apoyándolo para que juegue. O sea, uno mantiene una relación que en ese sentido es muy sana con el jugador, que yo, por ejemplo, yo hablo harto con los jugadores, le escribo, pero nunca he hablado un tema económico con un jugador. Siempre he hablado, dale, buena, qué bueno, te felicito, arriba, apoyo. Entonces nos entendemos con él. Y son negociaciones duras porque el tipo es duro y cuesta moverlo de su planteamiento, porque él logra con sus jugadores un nivel de incondicionalidad muy grande. Pero además los guía bien, en general los guía bien. ¿Ah? No es de aquellos representantes que va a sacar a los jugadores rápido, que los quiere vender rápido, o que tienen dos partidos buenos y ya quieren irse. Pero es un interlocutor muy relevante para nosotros los representantes, pero también trabajamos con todos los representantes. Y a nosotros los jugadores jamás les sugerimos, les recomendamos trabajar con alguien. Y el entrenador muchas veces ni sabe con qué representantes juegan y no tiene ninguna influencia. El entrenador tiene su agenda, que es ganar. Y ganar el domingo. Eso es lo que quiere. Y va a elegir el equipo que más crea él que va a ganar el domingo. Si él está pensando en eso. Entonces, que el jugador esté representado por uno o por otro, a él le da lo mismo. Entonces, como digo, se sobredimensiona ese nivel de influencia. Son un interlocutor, son nuestro proveedor de jugadores, pero nos entendemos con muchos representantes argentinos, de Chile también, y los jugadores deciden libremente con quién trabajar y ahí nosotros no nos metemos. Juan, hablando de copas, sí. Cruzado tiene más de 80 años de historia, sí. ¿cierto? 25 copas.
Pero en el 10% de su historia, que han sido tu presidencia, han tenido 10 copas que equivalen al 40% del total. O sea, en el 10% de la historia, el 40% de las copas han sido bajo tu Pero eso ya presidencia. nadie se acuerda ya. Pero En las redes nadie se acuerda. nadie se acuerda, lo entiendo. Pero es así. Pero es Esto así. es así el fútbol. La estadística es así, ¿cierto? Sí, sí. En un club, ¿la utilidad son las copas? A ver, las copas tienen, por supuesto, el primer logro es la satisfacción en nuestra misión en lograr éxitos deportivos. O sea, eso es lo que buscamos. Eso nos da una satisfacción interna, eso nos permite ampliar nuestra base hinchada. Los niños, te saben, los niños eligen su equipo normalmente entre los 8 los 10 años, y los equipos que están triunfando en esa época eso también te genera recursos con los sponsors, obviamente. Te genera un recurso muy importante que son las copas internacionales, el entrar a Copa Libertadores. Entonces es un círculo virtuoso. O sea, obviamente los logros deportivos son el primer objetivo de un equipo de fútbol. Ahí un poco quizás lo que hablaba antes, no sé si es el primer objetivo de un equipo que lo ve solo como un negocio y que quiere poner jugadores, porque a veces obtener copa te genera una inflación en el costo plantel, todos los jugadores quieren ganar más, te empiezan a exigir más para, oye, vamos a Copa Libertadores, tenés que reforzar el equipo, o sea, hay un montón de presiones, pero para nosotros obtener copa es el objetivo número uno, y para nosotros es un círculo virtuoso, y efectivamente Cruzado, no Juan Tagle, Cruzado desde que partió el 2010, que ha tenido, yo soy el tercer presidente, estuvo primero Jaime Esté, Lucho Larraín, después yo, hay un trabajo que viene desde ahí, y que tuve, bueno, la fortuna y después de conducirlo, de llegar el 2016, justo cuando salimos de ese ciclo medio negativo de los segundos lugares, y obtenemos un bicampeonato en 2016, y después 18, 19, 20, 21, 3 Supercopas. Entonces, pero es un trabajo que viene desde que parte Cruzado, donde armamos una gerencia deportiva con fuerza, que no existía antes en Cruzado, donde le hemos dado continuidad a la administración, nuestro gerente general y nuestro gerente deportivo, que son los dos piezas fundamentales, están de más o menos el 2010 o de 2011, ¿El gerente deportivo más antiguo? sin duda, pero por lejos, y el gerente general también. Entonces, sí, efectivamente, yo digo, siempre cuento, yo nací el año 67, y el primer título que me tocó ver como hincha Cruzado fue el 84. O sea, y entre medio por ahí bajamos a segunda división. Yo digo, ¿cómo sería que ahora la Católica bajara a segunda división? Me quemaría en la casa. Y por eso a mí me da un poco de desencanto el nivel de crítica que hay ahora, que efectivamente llevamos 3 años que nos ha costado, pero hemos terminado en quinto, sexto lugar, que es pésimo, pero no estuvimos como nuestros rivales peleando el descenso. O sea, la U y Colo-Colo estuvieron peleando el descenso hace pocos años. Estamos construyendo un estadio que es tremendo, pero eso a nivel de red, en todo caso, en la calle, en el estadio, la gente sigue siendo reconocida, pero a nivel de red uno pareciera que no estamos robando el club, no hemos hecho nada, no hemos tenido ningún logro, el estadio que estamos construyendo es un desastre, porque se atrasó, sí, se atrasó. Porque salió un poquito más caro. Porque salió más caro. Usted está en el mundo inmobiliario, ¿sabe lo que es eso? O sea, exacto. Los materiales suben. ¿Cómo fue eso del estadio? Así, esto es un proceso de la construcción, pero así explicar en simple, porque a veces la gente se queda con los titulares, se queda con los titulares, y otra cosa de las redes sociales es que la gente se esconde detrás de las pantallas, entonces es re fácil decir, oye, Juan tal por cual, y sacarte la madre, pero y oye... después te los topas en un cumpleaños y te saludan y te felicitan. Lógico, y te dan un abrazo los gallos. El doble estándar Lo de he la vivido red. en múltiples oportunidades. Tipos que me han matado en la red y después, la Presi, ¿cómo está el equipo? Claro. No sé, hay si tenía un problema hay que decírselo mucho valiente a la cara. mucho valiente digital. Pero el estadio... ¿Cómo fue el estadio? ¿Cómo fue el proceso? O sea, mira, cuando parte Cruzado, y yo creo que a poco andar, empezamos a... Yo creo que quizás lo que más nos impulsó, cuando uno empieza a jugar Copas Internacionales y empieza a recorrer otros estadios del continente, no estaba hablando de ir a Inglaterra o ir a Alemania, y tú decís, nuestro estadio nos encanta, San Carlos Guindo, se ve súper bien el fútbol, es un estadio así como acogedor, pero está viejo, chico, la infraestructura, los camarines, el sector de prensa, el sector de donde están los palcos. Era un estadio sencillo. Y entonces este estadio que nos enorgullecía tanto, cuando uno salía para afuera,
da un poco más bien de vergüenza, po. Y nosotros recibimos a Flamengo, a Palmeiras, a Sao Paulo, a River, a Boca, a San Lorenzo en nuestro estadio, y tú decís, no estamos a la altura, no estamos a la altura. Y si queremos realmente dar un salto, esto lo tenemos que hacer un proyecto de estadio. O aquí mismo, primera discusión, aquí mismo o vamos a buscar otro lugar, porque uno dice San Carlos, igual está un poco lejos, es más difícil para personas. Sí, pero hemos visto lo que le cuesta a otros clubes encontrar lugar donde construir un estadio. Es súper difícil hoy por hoy. Ustedes saben de eso. El mundo inmobiliario. Entonces, no, ¿sabéis qué más? Tenemos este lugar que es maravilloso, el entorno, aquí. Tenemos que, si queremos dar un salto, o sea, este estadio nos quedó viejo y chico. Cuando partió Cruzados, la asistencia promedio en San Carlos eran 5.000, 6.000 personas. Empezamos a tener éxito deportivo, empezamos a hacer mejor campaña y ya el estadio regularmente se agotaba las entradas. Yo tenía presiones miles para conseguir entradas. Entonces todo eso nos motivó a decir, ¿sabes qué? Tenemos que, aquí en San Carlos, remodelarlo, cuando hablamos de remodelación, tenemos que hacer un recinto multipropósito porque un estadio no se financia hoy por hoy si tú lo haces solo estadio y lo ocupas una vez cada 15 días, no logra financiamientos. Necesitáis eventos como conciertos. Tiene que ser un lugar que tú puedas tener conciertos, pero además eventos permanentes, recintos para eventos corporativos, sociales. Nosotros vamos a tener 2 tiendas permanentes, abiertas, ahí, que espacios de arriendo de metro. Entonces, si queremos dar un salto es eso. Y eso fue la motivación. Y ya cuando partió discutiéndose, y ya yo asumí la presidencia el 2016, y el 2017 creamos una comisión de trabajo al interior del directorio, la presidenta Hernández Orminiak, que fue ministro de Obras Públicas y ministro de Minería, y bueno, muy ligado al mundo de los proyectos y la construcción. Gran ingeniero. Presidente del Colegio de Ingenieros ahora. De la Católica. Fue decano de Ingeniería en la Católica. Bueno, Hernán ha sido uno de los grandes actores de esto. Armamos una comisión y empezamos a trabajar, yo diría que en tres verticales. Una, todo el tema de permisos y relacionamiento comunitario, que muchos nos decían, no, olvídense, ustedes no... Más allá de que algunos dicen, oye, pero si el estadio llegó primero para acá, antes que los vecinos, o sea, si aquí no había nadie. Sí, pero ahora es un barrio residencial importante y hay impacto en un estadio, o sea, no va a ser imposible. O sea, todo el tema de... Después, el segundo tema, financiamiento. Básicamente, aumento de capital y colocación de bono, que hicimos una colocación de bono que fue el primer club en Sudamérica, hizo una emisión de deuda a 20 años. Y como una pata fundamental para ese financiamiento era la venta del nombre del estadio, o sea, los naming rights. Y entonces trabajamos intensamente en eso y así fue como llegamos ya desde el 2017 y lo vamos a inaugurar el 2025. Esperamos en julio, así que van a ser 8 años de trabajo para un proyecto de este tipo sin parar. ¿Cuál fue el mayor acierto en la construcción o la remodelación del estadio? Estaba leyendo, no sé si las cifras son correctas, pero el nombre y la empresa que está detrás, que es Claro, la inversión no es menor. El contrato son casi 40 millones de dólares. 40 millones de dólares. O sea, son el lejos del contrato 40 de marketing millones, deportivo, digamos, más grande. Son 40.000 millones de pesos, así haciendo un cálculo rápido. Entonces, sí. ¿Cuál tú crees que fue el mayor acierto en esta remodelación? Quizás lo nombré todo, pero son 4 hitos fundamentales. Primero, el buen trabajo de relacionamiento comunitario que permitió tener un proceso de obtención del permiso ambiental a través de una vía sin ningún tipo de objeciones. Bueno. Sin reclamos ni administrativos ni judiciales. Para eso fue clave. Ahí hemos trabajado con una empresa que es bien importante en este proyecto, que es WSP, que es una empresa de ingeniería mundial, pero ellos nos ayudaron también con el tema del permiso ambiental y son el project manager, los que desarrollaron la ingeniería y son el project manager. Entonces todo el tema del permiso ambiental es un gran logro. Después, el trabajo de emisión de deuda. Ahí trabajamos con Link Capital, que son nuestros asesores. ¿Una jefe? Link Capital es un banco de inversión. Sí. Que trabaja con Cumplo. Bueno, son muy grandes. Sí. Son un grupo de ex Credit Corp que armaron Link. Y ellos nos han ayudado y lograr convencer a 4 compañías de seguros de vida, de que compraran un bono de Cruzados, entrar al negocio del fútbol y de la explotación de recinto multipropósito,
no es fácil. Esos compañías de seguro, ahí no entra el No les gusta tanto corazón ese- ni nada. Ahí, claro. ahí es frialdad absoluta financiera y convencerlos de que nos presten 600.000 UF a 20 años el aumento de capital. Que ahí trabajamos con eConsult. También convencer a nuestros accionistas y ahí entraron nuevos accionistas, porque cuando hicimos el aumento de capital, ahí entraron nuevos Nuevos. grupos de accionistas. Todos identificados con la Católica, pero que a ninguno le gusta perder plata. O sea, y son todos. Y entonces ahí entró la familia Claro, entró Timné, entró. Antes ya está ¿Del Río? Izquierdo Mené, uno de los izquierdos, los del Río que venían desde el principio. Entonces, eso es también un. Y lo último, diría yo, que el tema del contrato con Claro, que nosotros cuando partimos con este proyecto, partimos con eso. Dijimos, ¿sabe que no vamos a gastar tanto tiempo en desarrollar el proyecto? Porque nosotros tomamos un dinero que recibieron todos los clubes recibieron cuando se hizo el nuevo contrato del canal del fútbol, se vendió el canal del fútbol y se firmó el nuevo contrato con TNT por 15 años, todos los clubes recibieron 3 millones de dólares, los de primera A y primera B. Muchos se lo gastaron en infraestructura, otros en jugadores, otros en pagar deuda. Nosotros lo gastamos en parte importante en este proyecto. Eso fue como, ahí tomamos para desarrollar la ingeniería, para desarrollar la arquitectura. Pero nosotros partimos con una vuelta recorriendo empresas, vendiéndole para el tema del naming rights. Era difícil porque el fútbol es una industria que algunas empresas como que lo miran con sospecha, contratos 20 años, es difícil. En un minuto, con la agencia de medios que nos ayuda mucho, que es Havas, hemos tenido súper buenos asesores en general, y IDOM son la empresa de arquitectura, y Havas nos dijeron, ¿sabe qué? Nos ayudaron con este tema del naming right. ¿Sabe que usted tiene que ir con un proyecto mucho más concreto? Tienen que ir con el proyecto de arquitectura definido, porque si no, ustedes están vendiendo una cosa muy conceptual y las empresas, un proyecto de esto, tienen que destinar recursos. Entonces, como que paramos un poco el periodo de la búsqueda y ahí nos enfocamos en el proyecto de arquitectura, ingeniería, y después volvimos. Y ahí llegamos a Claro, que llegó junto con otras dos empresas, un poco hasta el final, y para nosotros un socio espectacular, porque además ellos tienen mucha expertise en el tema de espectáculos, han sido sponsors del Festival de Viña, ustedes lo han visto, tienen todo el tema de conectividad, es un tema muy importante en un recinto como este, así que yo diría que esos 4 logros fueron piezas fundamentales. Y en ese sentido, me da la impresión que el directorio tiene un peso, entiendo que en general es predominante. O sea, me imagino que es algo muy importante, al igual que en otras empresas. O sea, cuando uno ve las empresas más exitosas y se va al directorio y ve que las cabezas son gallos muy influyentes, muy inteligentes, se da cuenta de por qué esa empresa está en ese lugar. Entonces, en este caso, el directorio, a tu criterio, tiene un peso. O sea, muy importante el aporte en el directorio mismo, pero además el aporte de los accionistas, a quienes ellos, obviamente cuando están en el directorio ya no representan a un accionista, pero de alguna manera están ahí las cabezas o personas de las mismas familias que están detrás. Y eso yo estoy seguro que es un elemento que da mucha tranquilidad. Si tú dices, oye, aquí está el grupo del Río, aquí está Alfredo Moreno, aquí está Jorge Claro y Matías, está Fernando Timné, está Fernando Izquierdo, está, se nos había mencionado, Francisco Lavín, que es de Penta, otro accionista relevante. Uno dice, esta gente este proyecto lo va a sacar adelante, no lo va a dejar con los fierros parados. Y han tenido que poner más plata. Sí, por eso que estamos haciendo un segundo aumento de capital. En parte porque ha habido sobrecosto, en parte porque tomamos decisiones voluntarias de terminar una fase 2 del proyecto, que lo teníamos en el contrato de construcción como fase 2, en parte porque tomamos una decisión de construir una cancha sintética que cuesta más del doble, casi el triple que lo que tenía el pasto natural, en parte porque decidimos hacer algunas obras exteriores. O sea, han habido sobrecostos, ha habido atraso que también genera mayores costos, pero había ese respaldo de ese grupo de accionistas que además ninguno está por el lucimiento personal, ni por pelear la presidencia, como es un poco que ocurre en otros clubes, que hay Que se agarran a disputas, combo. que se agarran a combo incluso, lamentablemente. Entonces, sí, eso da ¿Tú tranquilidad. podrías decir que este directorio de primer nivel a nivel del fútbol chileno? No me gusta compararme con lo otro, sería Pero- muy pero- arrogante. Lo peor que ves Ah, niveles similares en clubes. mira, yo veo, y eso sí yo trato de defender al fútbol, porque yo veo
mucha gente muy buena Ya. comprometida en el fútbol, que han puesto un montón de plata y que no están por ganar. O sea, uno ve lo que hace la familia de Humor en Rancagua, la gente en Iquique, en Unión Española, en Palestino hay varios empresarios ahí que están por amor al fútbol y por amor al club. eh, y varios casos más que invierten, a mí me da pena que el fútbol solo se destaque los escándalos, la pelea a combo, pero hay y el fútbol genera un impacto social muy grande. Son muchos niños y hoy niñas, porque antes eran puros niños, ahora muchas niñas jugando fútbol, que en vez de estar en otra actividad, en vez de estar en la pantalla o están jugando fútbol, hay infraestructura, hay inversión, hay muchas, nosotros nos relacionamos, hacemos mucho relacionamiento con las comunidades, tenemos convenios con muchas municipalidades, hacemos clínicas deportivas, visitas de plantel, hay mucho positivo en el fútbol y mucha gente que está en esto por la pasión y por el amor y no por el mero negocio, pero que se destaca poco, ¿ah? Se destaca poco. Entonces yo espero que, siempre he creído que el fútbol tiene un problema comunicacional grande, de no mostrar, Todo lo que todo sea. se lo lleva un poco al resultado. La selección anda mal ahora y pareciera que todo anda mal, ¿ah? Y la selección anda, claro, realmente es bien frustrante quedar por tercer mundial consecutivo fuera. Eso tiñe un poco todo, pero hay mucho impacto positivo del fútbol, mucho empleo se genera el fútbol, los medios que viven del fútbol que tú leías antes de la prensa, bueno, eso genera Eso es consumo, un eso es. consumo. Yo siempre les digo a los periodistas, oye, ustedes, nunca los entiendo, se dedican a matar el fútbol y todos ustedes viven del fútbol, Sí. weón, y lo matan. Sí, claro. El ¿Cuántos programa programas mañana online y hay? tarde, Sí. mañana y tarde hablando de lo malo que está el fútbol chileno, de lo malo que está la selección, de lo malo que están los clubes, de lo malo que... No muerdas la mano que te da de comer. y yo no lo escucho hablar de... Pero La bueno, materia es prima es así. el fútbol. Y yendo a eso, importante tu opinión en relación a las casas de apuestas y los auspicios que tienen los equipos de fútbol. ¿Crees que debiesen, que está correcto que Bueno, los nosotros intervengan? tenemos un sponsor casa de apuestas Así aquí en la es. manga, no lo tenemos aquí al frente. Eh, las casas de apuestas han traído bastante dinero al fútbol en un momento donde está difícil conseguir sponsors. A mí me parece que tiene que estar regulado. Yo creo que acá me llama la atención que quienes dirigen la campaña contra las casas de apuestas online son los casinos, Sí. ¿ah? Que viven del mismo negocio. Entonces a mí no me hablen de que tienen una agenda moral contra la ludopatía, porque yo sé, me consta, que quienes están detrás fuertemente en esto son los casinos Sí, físicos. Es el ¿ah? grupo que Y empuja. además los casinos físicos también tienen negocio online, de apuesta online. Entonces, sí, yo creo dos cosas, que tiene que estar regulado, que paguen todos sus impuestos y lamentablemente algunos quieren prohibirlo y otros quieren regularlo y en esa dicotomía el gobierno tampoco se ha lucido mucho, estuvo bien en la agenda, bajó y entonces estaba una especie de tierra de nadie. Y lo segundo, que tiene que haber mucha regulación en cuanto a primero en cuanto a su publicidad y segundo, yo creo que hay algún tipo de apuestas que yo sería partidario de prohibirla, aunque sé que las prohibiciones de estos temas no funcionan. Porque yo puedo decir, por ejemplo, yo prohibiría esas apuestas que son de la tarjeta amarilla, del Sí, gol, te entiendo. porque eso se presta a corrupción. ¿ah? Eso se presta a corrupción. Es difícil que un equipo completo se decida a perder un partido. Eso es una cosa... Pero que un jugador se gane una amarilla la primera media hora del partido es muy fácil. Eso depende de que el jugador haga una jugada que más o menos tiene claro lo que significa amarilla. ¿ah? Y la amarilla no es Entonces, expulsión, tampoco se le juega el partido entonces en general, hay algún pero tipo hay de un apuestas incentivo. que son muy perniciosas. El problema es que esto es improhibible. Es prohibir Internet. Va Las a casas de existir apuestas tienen sus siempre. servidores fuera de Chile y entonces ya es prohibir la pornografía. La pornografía va a existir siempre. ¿ah? Entonces lo que más bien tú tienes que tener, ojalá buena herramienta de control parental para que los niños no accedan a eso. ¿Cómo trabajar en esa línea? Más que la línea de lo que a mí no me gusta que digan prohibamos las publicidad de las casas de apuestas en el fútbol. ¿Y por qué solo en el fútbol? ¿Y por qué somos nosotros los que vamos a impedir eso? ¿Ah? Y no se puede, no se va a prohibir en el cine, se va a prohibir en los medios digitales, se va a prohibir en los diarios. Regulemos, no, lo otro es discriminatorio. ¿ah? Lo otro es discriminatorio. Y eso es lo que no me gusta a mí, porque como el fútbol vende tanto, entonces aparecen unos parlamentarios ahí que les gusta hacerse famosos, hay que prohibir las casas puestas en el fútbol. Yo no veo por qué. El tema del alcohol es lo mismo, ¿ah? En Chile es un poco...
Yo estuve ahora hace 2 semanas en Inglaterra, fue un seminario allá de justamente de estadio y pude ir a ver 2 partidos, a Wembley y al Emirates del Arsenal. Ahí se consume cerveza y alcohol en los entretiempos. No se puede entrar a la cancha, al recinto con trago. Y el que se pasa de mano, lo agarran, pum, fuera. Y probablemente le ponen. Eso está bien. Pero acá no se puede consumir cerveza en los estadios. ¿Ah? ¿Y tú estarías de acuerdo que se pudiera consumir Yo lo cerveza? haría regulado. Sí. ¿Por qué el fútbol tiene que tener este castigo adicional? Y para mí, la verdad, que tomarme una cerveza con mis amigos, viendo en el partido Súper en entretiempo, entretenido. y si tomo 1 o 2 cervezas y lo hago de manera controlada, la verdad Me es dieron que, ganas de ir al estadio. la verdad que lo considero un exceso. ¿Ah? Sí. Yo sé que hay personas que yo tenía un doctor que era profesor de la Católica y me escribía siempre porque nosotros teníamos publicidad de alcohol, teníamos Stowley en la manga. Bueno, no sé, yo por lo menos soy partidario de que sea regulado, no prohibido. Juan dice que no van a escuchar esta parte donde dice que es abogado, porque dice que es más fome, pero contémoslo de una forma No entretenida. es nada de fome, no es nada de Nada fome. de Yo fome. disfruto mi trabajo. Yo estoy en el mundo del M&A y en el mundo de proyectos. Trabajamos mucho en temas de energía, recursos naturales, M&A de todo tipo. Y la verdad es que tiene mucha adrenalina el M&A, es súper entretenido. ¿Cuántos Tengo- tienen el Ahí, cuerpo? ahí, perdona, un Mm, comentario para la gente que nos está sí. escuchando. M&A es Merge and Acquisition. Eso es compra y venta de empresas, es compra y venta para que la fusiones, gente, para que la gente hacer entienda asociaciones entre empresas eso. para desarrollar negocios conjuntos. Bueno, mi estudio en Prieto somos casi 65 abogados, bastante full service en el del mundo empresarial de todos los ámbitos. Yo soy socio ahí ya desde hace bastantes años ya, estoy en el estudio del año 98. Y la verdad que tenemos en general operaciones muy entretenidas, clientes muy desafiantes en casi toda la industria, y me entretiene, tengo que andar, todo el mundo, la pregunta que me dice, oye, ¿cuánto tiempo le dedica a una cosa y cuánto a la otra? Esa es la primera pregunta que me hacen en todos lados, y yo ya no sabía qué responder, porque empiezo a decir, yo estoy todo el día en las 2 cosas, esa es la verdad. Entonces le digo, yo tengo 2 pegas full time, y no no es que esté hoy de 9 a 12 en el fútbol, no, porque si tengo un cliente que me dice, tengo una reunión a las 10, tengo que estar siempre evaluando, ya, reunión a las 10. Manejar mi agenda es compleja, tú lo viste un poco Lo para vi. coordinar esta Voy a venida para contar una acá, experiencia. y siempre digo, me hicieron una reunión, mándeme al tiro la cita de Outlook, porque si no está en mi Outlook, No está. cagó. ¿Ah? Y 2 horas después me comprendo una cosa, yo miro el Outlook, oye, una audiencia con el Ceremi Vivienda por el tema del estadio, listo. Ya, y si ya, oye, pues si habíamos quedado, no me mandaste la cita, cagaste, ya no está la cita, así que, pero además tengo en el estudio un equipo de trabajo muy bueno. Nosotros nos organizamos por los socios. Mi equipo dentro del estudio es como el más grande porque somos 3 socios, ¿ah? Uno más enfocado en el ámbito de proyectos y otra socia más mercado de capitales y M&A, y yo un poco en M&A y proyectos. Cuando me refiero a proyectos, es acompañar a empresas en el desarrollo, en sus contratos de construcción, de operación, de financiamiento, y ahí estamos en energía renovable mucho, líneas de transmisión, puertos, plantas desaladadoras. ¿Ah? ¿Cómo fue, Juan, el M&A cuando empezaron a traer supermercado de SMU? Ese me tinca muy entretenido. Mira, lamento mucho no haber escrito un libro de ese proyecto, ¿ah? Porque tendría que haberle pedido permiso después a un Perdón, Álvaro ¿qué año es Sayella. esto? ¿Qué año es esto? Eso parte el 2007. Perfecto. Yo tenía un amigo con el cual jugaba fútbol. El fútbol trae oportunidad de negocio también. ¿Ah? Él era el fiscal de Corp Group, Álvaro Barriga se llama, muy amigo mío. Jugábamos fútbol juntos. Y siempre hablábamos de nuestra pega, él como abogado in-house, yo abogado en estudio. Y un día me llama, me pide una reunión y me dice, oye, mi jefe me dice, se quiere comprar Unimark. Y está conversando con el Frafra para comprarse Unimark. Ya. Todo el mundo le decía, oh, Unimark, vaya a tener... Todos saben que era complejo. Bueno, y fue una operación súper interesante porque se hizo en tiempo récord y se cerró, espero no estar equivocándome en los años, pero creo yo que fue en diciembre del 2007. Junto con la compra de Unimark, Sayé y Corp Group se fusiona con Rendich, que era una cadena de supermercados más bien de la cuarta región, muy importante en la cuarta región. O sea, hubo una compra,
pero al mismo tiempo una fusión, una sociedad con la familia De hecho, por eso Rendich. la sociedad se escribe hermanos. Rendich de Hermanos se eso. ocupó ese root. Sí, sí, sí. Se siguió ocupando ese root porque la gracia que era un root que ya estaba en el negocio supermercadista, tenía todo armado para que tomar, creo que fue el Mira. 13 de diciembre del 2007 que se hace el takeover de los supermercados Unimark, que creo que eran, no sé si eran 100 supermercados, no me acuerdo el número. Me acuerdo que ese cierre incluía la firma de 107 contratos. Porque además, en la mayoría de los casos, el grupo de Rasuri se quedaba con las propiedades y se firmaban contratos de arriendo de largo plazo. Entonces fue súper interesante porque en simultáneo entra el grupo Sallé a la sociedad Rendich, y la sociedad Rendich toma control de los supermercados Unimark. Y de ahí viene lo entretenido, parte una carrera enorme de ir comprando supermercados en todas las ciudades del país. De verdad se compró desde Arica a Punta Sí. Arenas. ¿Y por qué digo que es tan entretenido? Porque detrás de cada uno de esos supermercados que se compró había una familia empresaria que había armado su negocio. Muchos de ellos inmigrantes, españoles, palestinos, alemanes, italianos, muchos chilenos también, por supuesto. Y cada uno de esos supermercados era una historia. Y nosotros nos tocó negociar con normalmente los fundadores de supermercados o la segunda generación de supermercados. Antes le hablé, por ejemplo, de Iquique, cuando hablábamos del fútbol, la familia Rossi, eran los supermercados Rossi en Iquique, los mejores supermercados de Iquique. Ellos vendieron supermercados y compraron Iquique, ahí se fueron al fútbol. Los Corlaet, croatas, no nombré croata, en Antofagasta. Enrique Bravo en Curicó. Enrique Bravo en Curicó. Soy curicano. Por ahí, Sí, po. Bueno, él sigue siendo socio hasta hace poco, Sigue hicimos siendo. unos negocios inmobiliarios con Enrique Bravo. Entonces nos tocó conocer mucha gente, hubo negociaciones muy peleadas, otras muy entretenidas. ¿Quién lleva la negociación en esos casos? Mira, fue interesante porque las primeras adquisiciones se involucraba directamente con Álvaro Sallé. Álvaro Sallé, que es un empresario tremendo, con un ojo para el negocio y con un nivel de detalle que a los abogados, o sea, nos exigía mucho. O sea, él te preguntaba, oye, en el supermercado, el que está en Linares, hay un problema con el permiso, y tú tenías que tener la respuesta. Después, obviamente, se fue armando un equipo y se fue involucrando más gente, pero fue un trabajo súper entretenido que llegó hasta que en el 2014, si no me equivoco, se fusiona con los supermercados Bigger, porque en paralelo con Sallé comprando supermercados está Southern Cross, que compró Bigger y que fue comprando supermercados. Entonces eran como dos que iban creciendo, y en un minuto, en septiembre del 2014, se fusionan estos dos. Se hace una fusión bien interesante jurídicamente, porque en ese momento no había este control obligatorio de las fusiones que hay ahora. Entonces uno tenía que tomar la decisión un poco sin obligación de ir a notificar a la fiscalía, como es ahora. Ahora una fusión como esa, No, la tienes que ir rechazan. en forma previa a la fiscalía y no la puedes hacer mientras no te la aprueban. Nosotros nos lanzamos, sabiendo que iba a ser, pero nos lanzamos y el mismo día de hacer la fusión notificamos la operación, pero ex post. Perfecto. Y ofreciendo lo que se llama las medidas de mitigación, que era básicamente la desinversión en aquellos lugares donde solamente había un Unimark y un Bigger, porque iba a quedar entonces, Posición en dominante. tal ciudad vamos a enajenar un Bigger. Y además está el tema de los supermercados Montserrat, donde Sallé tenía una posición minoritaria. Entonces fue una operación súper interesante. A partir de ese momento de la fusión ya obviamente sacaron las compras, porque ya a partir de ya ofrecíamos no comprar más supermercados. Y bueno, hubo todo un proceso ahí, hubo algunos conflictos en esa fusión que se solucionaron. Entonces fueron 7 años o 10 años súper involucrados en ese... ¿Fue tu mayor M&A hasta el minuto? O sea, en cantidad como operación. Como cantidad de operaciones, yo no creo que llegue un cliente a hacerle 50 M&A. Algunos pequeños, porque algunos eran 2 locales. 3 locales, y de hecho solo uno, porque esto partía con la firma de una especie de promesa, y después due diligence, y después la compra. Y de esos que se firmaron, hubo uno solo que se cayó, que al día del cierre hubo un conflicto y no se hizo, que terminó en un juicio.
pero era una adquisición pequeña. Y el resto todos se hicieron y fueron, Código María encantado, debería haber tomado nota, porque Claro, ese había proceso es muy muchas entretenido. anécdotas, Es muy entretenido. muchas anécdotas, digamos, Yo porque tuve- estabas comprándole algo que para las personas que vendían era muy querido. ¿ah? Y yo creo que la gente se imagina, a veces el SMU, o sea, Unimark y todo esto, como que nacieron donde están. Y detrás de esas marcas hay hay procesos de compras, de crecimiento. Por supuesto. Ensayo y error. Para Sí. uno va a un pueblo y encuentra Unimark. O sea, O sea, nació Yo me Unimark. acuerdo uno, por ejemplo, final de la operación, dice, no, tenemos un requerimiento, pero que irrenunciable para nosotros. Que resulta que los días 29, la abuela usa el horno del supermercado para preparar una comida que no me acuerdo si era qué lo que era, y tiene que quedar escrito en el contrato de que el día 29 de cada mes vamos a poder usar el horno de la sala del supermercado de tal lugar, porque si no, no se hace la operación. ¿Ah? No se hace. Así que ese día quedó escrito en el contrato, tiene que usar el horno. ¿Ah? Y como esa, que el uso del estacionamiento, que la oficina, que muchas veces están adosados con un proyecto de ellos, inmobiliario. Entonces, cada uno tenía muchos matices y ahí se involucró mi estudio completo, porque obviamente esto tiene, lo M&A, eso tiene entretenido, tiene tributario, tiene ambiental, tiene inmobiliario, laboral, por supuesto, imagínate aquí todo el tema laboral gigante, administrativo, bueno, libre competencia, todas las áreas del estudio entretenido, prácticamente se qué involucran en un tema Yo como trabajaba en este. Cencosud en esa época. Ah, Yo ya. trabajaba en Cencosud y era y hay un share de mercado que Cencosud en ese minuto tenía Jumbo y Santa Isabel y tenía 330 locales, suponte, pero No lo vendía dejaban mucho. comprar más tampoco. No lo dejaban comprar más. Sí. Y esto, SMU empieza a crecer y llegaron a tener como más de 1000 puntos. Bueno, eso un poco ese minuto también se aprovechó de eso, que ya Walmart y Cencosud No podían. estaban impedidos de comprar. Exacto. Entonces está ahí todo esto y para las familias que vendieron en general era un súper buen negocio porque casi todas ellas se quedaron con las propiedades. Entonces se quedaron con un contrato de arriendo por 20 años, Qué lindo. cobrando, porque la mayoría de estos eran personas que trabajaban de lunes a domingo. Sí, po. O sea, que estaban ahí. Están estaban ahí. esclavizados en su Entonces negocio. ahora quedan con un contrato, algunos de ellos ganando lo mismo que ganan antes, pero sin, básicamente cobrando la No, renta. era tremendo. ¿Ah? Y el negocio financiero era gigante, porque al tener tantas banderas bajo un mismo grupo financiero, o sea, la tarjeta financiera la podía utilizar en todos los locales. Entonces SMU ganaba mucho, sobre todo en el mundo financiero. Hoy son las 11:15, me acabo de dar cuenta. Sí, Sí, vamos, nos fuimos vamos, volando. Nos fuimos volando. Vamos Súper- terminando. Súper entretenido. Ya. Últimas preguntas. Última Yo pregunta, tengo algo a las 11:30 que no recuerdo lo que es, pero algo, pero algo tiene que haber. Voy a tener que meter online. De la última pregunta, Juan, ¿cuál ha sido la peor noche que has tenido tú en la historia de tu vida en relación a los negocios y al mundo de la dirigencia que tú has dicho, yo mañana renuncio? No, nunca he llegado a renunciar. Y no voy a decir la peor noche porque no le daré el gusto a mis rivales deportivos. Pero en el mundo de abogados he tenido un par de experiencias cuando uno ve, cuando te han jugado chueco. Donde he visto, por ejemplo, algún abogado tratando de ganarse un cliente con malas artes, hablando mal o creando un problema. Yo creo que eso, tengo así como que me viene a la cabeza un par de historias de como de deslealtades. Yo trato me gusta negociar, algunos me encuentran pesado negociando, soy picado también, soy bien picado, lamentablemente, tengo que reconocerlo. Pero trato siempre de ser leal, y a veces cuando uno ve esa otra cara, el mercado legal está súper competitivo, súper competitivo. Han crecido, mira, los rankings internacionales de estudio de abogados, el otro día vi una estadística, hace 20 años habían 10 estudios, y eran más o menos todos, nos conocíamos. Sí. Ahora en los rankings hay como 40 estudios, y muchos que son escisiones, entonces está súper competitivo. Y entonces ahí, cuando uno ve como malas artes para levantar un cliente, eso es fome. Eso en lo profesional. Y en lo deportivo, nada, pues hay tantas noches de derrotas dolorosas. Y en los últimos años hemos tenido muchas, donde te quedas ahí. Nosotros este año ahora, por ejemplo, partimos doloroso que perdimos la clasificación a la fase grupo de la Sudamericana por tercer año consecutivo con un partido único de mierda que hemos peleado porque que no sea partido único, porque partido único al final es un azar. ¿Ah? Y lo perdimos en definición a penales. En el último penal, cuando ya no tenéis nada que hacer, porque fueron todos uno haciendo su penal, y el último nuestro lo patea, se lo tapan. Y ya no. No. Y para nosotros eso tiene un impacto
tenía un impacto enorme, económico, deportivo, de toda índole. Y entonces te quedas mucho rato pensando en la noche, la jugada esta. Nosotros ese partido tuvimos 3 o 4 ocasiones, pero debajo del arco de meterlo y haber ganado el partido y cambiar la historia. ¿Cómo le cambia la cara a No, Juan cambió. hablando de la Cambió. Te quedas ahí dando Oye, vueltas. Eso me da volvimos rabia, al porque fútbol. ahí se abre algunos el... hinchas que dicen, no, le importa el estadio nomás, no le importa. Eso sí que me da rabia, porque si hay algo que me sufre esta cuestión, así que lo podría hacer mal. Pero que no me importa, eso sí que... ¿Algún hijo tuyo puede no ser de la Católica? No, imposible. ¿Imposible? No, eso no. No, está está en mis prohibido, códigos. pues está prohibido. Hay cosas que están Está- prohibidas y He ya tenido está. yernos que no son de la Católica y eso bueno, ahí no hay mucho que hacer. Ahí no hay mucho que hacer. Juan, agradecerte esta Muchas tremenda gracias. conversación. Para nosotros era muy importante tenerte acá, conocer a Juan Tagle, no tan solo dirigente, sino también abogado. Sabíamos que había estado atrás de las adquisiciones de SMU, de los supermercados. Muy buena la historia. Y a todos, decirle a todos que nos sigan. El que Coque Sate, el culpable. Que, el bueno, Coque, Coque, el el no lo hemos Coque, nombrado, pero nombrémoslo para que- fanático colocolino. Él trabajó Bueno, en Prieto. nadie es perfecto, Yo fui su ¿ah? primer jefe. No te Por creo. eso que nos conocemos. Él entró a trabajar. Su primer trabajo fue en Prieto. Su hermano fue... Y él trabajó en algunas de las adquisiciones de. Yo creo que él No puede haber te estado en el creo. cierre de. Qué Sí, güey. bueno. Somos muy amigos con Pero el Coque. después parece que vio su camino por otro lado. Ahora es famoso el Coque. Ya, Está opina, famoso, famoso. está famoso. Bueno, Gran arquero, gran arquero. gran arquero gordo, Coque. Muy bien, Juan, agradecerte. Ya, pues. Muchas gracias y si Dios quiere nos vemos en el próximo capítulo, Jaime. Así es, Vale. nos vemos entonces. Que estén bien.